Bueno, hoy estuvimos hablando del tema del aumento de la retención de ganancia en los sueldos, que pasó de 15.000 pesos a 30.000 pesos para los casados, pero cuando empezás a mirar la letra chica que está saliendo hoy en la reglamentación, si sos soltero, Rocheli, vos estás complicado. Si ganás 18.880 pesos, pagás ganancia. O sea, ya no es 30.000, ahora es 18.800. Si sos soltero, es 18.000. 18.000. Y tenemos que el Citibank vende todo lo que es la banca minorista, se va del país en cuanto a ese rubro, se queda solamente en banca mayorista. Y han acontecido distintos hechos económicos en el país. Tenemos a Aranguren que nos dice, cuando le preguntás qué problema hay de la luz, hoy salió a decir que es problema de la lluvia. En los cortes de luz. Sí, suspendieron los cortes programados para hoy, dijo que era problema de la lluvia, y ayer dijo, cuando le preguntaron por qué se cortaba y por qué es lo que hay. Bueno. Pero bueno, para hablar de la economía, lo que viene y cómo está y qué vende de las medidas económicas que está tomando el gobierno nacional, tenemos en línea a Santiago Montoya, un economista muy prestigioso, hombre que ha sabido llevar los destinos de la recaudación de la provincia de Buenos Aires muy bien, y que ha mantenido gobiernos con su trabajo. Santiago, buenos días. Mario Baugre te saluda de La Tecla en Vivo. Hola Mario, muy generoso. Bueno, buenos días, un gusto saludar a la audiencia y a los compañeros ahí en el piso. Santiago, no es generoso, es realista. Has sido parte fundamental de algunos gobiernos que han tenido crisis mucho más serias que las que hay en la actualidad, y por eso por ahí te consultamos, porque toda crisis necesita medidas de ajuste y paliativos, pero a veces no hay que ir, cuando uno ve las medidas, tan en detrimento de la gente, ¿no? O sea, uno cuando mira las medidas de afuera las ve como que si fueran para un solo sector, como sacarle las retenciones a la minería, que liberó plata que no le llega a la gente, y cuando ves las medidas para la gente te encontrás con muy pocas. Claro. ¿Cómo lo ven ustedes de la parte económica, no? Bueno, yo, Mario, a lo largo de la relación periodística y personal y profesional hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de estos años. Yo creo que las cosas que parecen imposibles no son imposibles cuando uno se propone objetivos de políticas públicas. Yo me acuerdo cuando empezamos con el trabajo en la provincia, la provincia solamente juntaba el 30% de la plata que hacía falta para pagar los sueldos, la masa salarial sería, y el resto le daban papelitos pintados de colores que se llamaban patacones. Y en menos, eso parecía imposible porque era una masa gigantesca de papelitos pintados que además estaban circulando, y sin embargo en menos de un año pudimos rescatar los patacones, y en un par de años estábamos con la recaudación provincial soportando toda la masa salarial. Quiere decir que, y esto aún hoy, toda la masa salarial de la provincia, bueno, no sé los últimos aumentos, pero estaba soportada por la propia recaudación provincial. Ahora bien, en este caso me parece que lo que nosotros tenemos que ver es, justamente yo venía diciendo en los últimos días algunas frases que van muy directo a lo que acabas de plantear, porque naturalmente que tenemos que estar un poquito más a la expectativa, porque un gobierno que recién comenzó hace poco más de 2 meses y está buscando nuevos equilibrios. No podemos ignorar que hay un proceso inflacionario que estaba deteriorando los bolsillos de la gente de todas maneras, y tampoco podemos ignorar que estamos muy cortos de algo que a la Argentina le produce un gran impacto, que son los dólares, ¿no? Entonces, son las dos situaciones que me parece que tienen que estar presentes en el comentario. Seguro. Yo creo que en el caso de las medidas estas de ayer del impuesto a las ganancias, yo con la gente de La Tecla creo que hemos hecho notas profundas, incluso me parece que tengo más de una década fácil reclamando una reforma integral del sistema tributario. Sí, eso es fundamental. Si no hay reforma del sistema tributario, no hay posibilidad de analizar un futuro como quieren hacer cambios estructurales, ¿no? Sin reforma del sistema tributario no hay reforma estructural posible.
Por supuesto, porque nosotros hemos llegado a una situación donde, por ejemplo, hace más de una década atrás la presión tributaria en Argentina era menos de 30 puntos y era realmente la presión tributaria de un país, digamos, con un bajo nivel de desarrollo y con pocas coberturas. Pero hoy que estamos en alrededor de 40 puntos, indudablemente todos los problemas del sistema tributario empiezan a verse. Esto es como si uno tiene, por ejemplo, un vehículo, un auto, que uno no lo llevó al alineado, al balanceado y no lo tiene bien puesto a punto. Entonces, si uno va despacito, va a 20, 30 kilómetros por hora, quizá el auto funciona bien. Pero si uno quiere ir a 80, enseguida empieza a vibrar el volante, el auto tira hacia la derecha, cuando quiere frenar el auto se cruza. Entonces, cuando uno le quiere dar un poco más de velocidad al funcionamiento y más fuerza al funcionamiento de una realidad, el sistema tributario empieza a mostrar sus problemas. Y en este caso, con lo de ganancias que estamos hablando, ¿de qué estamos viendo? Estamos viendo que se habla de un parche, porque por empezar estamos solamente hablando del impuesto a las ganancias. Por otro lado, venimos planteando desde hace años que si queremos hacer un parche bien hecho, porque los bolsillos de los trabajadores no pueden esperar, el parche lo tenemos que hacer tomando tres parámetros del impuesto y agregando un cuarto elemento que es la movilidad. El primer parámetro es el mínimo no imponible. Esto que ayer se dijo sube a 30.000. Recién los escuchaba a ustedes que se bromeaban sobre los solteros, los casados, porque lo que pasa es que en la forma en que se calcula el impuesto, uno tiene que tomar su sueldo bruto, lo tiene que multiplicar por 13, a ver si le toca, está alcanzado por el impuesto, después tiene que empezar a deducir. Las deducciones que tiene que aplicar son la adicional de cuarta categoría, que son unos 200.000 pesos, y chiroalita, 203.000 pesos, al año hablamos. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un sueldo de 25.000 pesos, lo tengo que multiplicar por 13, obviamente eso me va a dar más de 300.000 pesos, a eso le tengo que restar los 203.000 pesos, que es el adicional de cuarta categoría. Por otro lado, también le tengo que restar los 42.000, que son el mínimo no imponible, y acá es donde vienen la esposa y los hijos, porque después de haber restado este monto, que son 245.000 pesos, la suma de los dos primeros conceptos, tenemos que restar 40.000 pesos, casi unas chirolitas menos de esposa, y después casi 20.000 pesos por cada hijo. Quiere decir que si uno no tiene esposa, por ejemplo, si tiene esposa y dos hijos, son prácticamente 80.000 pesos a descontar de ese monto, mientras que si uno es soltero y no puede descontar esposa ni hijos porque no los tiene, entonces le empieza a dar un monto positivo de remanente sobre el cual tiene que calcular el impuesto a las ganancias. Y acá venimos con un segundo tema, que es ¿qué monto calculamos? Y bueno, resulta que en la época de Machinea, ¿cuántos años hace, Mario, que Machinea fue ministro de Economía? Un montón, ¿no? Bueno, muchísimo, casi 2 décadas. Bueno, Exactamente. En esa época el salario promedio de la economía argentina era del orden de los 1.800 pesos. Con la famosa tablita, Machinea. Con la famosa tablita ¿qué hacía la tablita? La tablita decía, cuando usted empieza ganando tanto, le calculamos el 9%. Si usted gana 300 pesos más, le subimos al 10%. Si gana 700 pesos más, le subimos al 11%. O sea, la tablita lo que iba es saltando el porcentaje que usted tiene que pagar de impuesto a las ganancias en función del monto de la masa imponible. Entonces, cuando usted tiene un salario promedio de 1.800 pesos, obviamente los saltos de 400 o de 300 pesos o de 260 pesos podían ser relevantes, porque, 260 pesos era más que el 10% del sueldo. Pero esa tablita sigue estando vigente hoy. ¿Qué son 260 pesos? Le pregunto a los oyentes. Hoy en día, cuando a usted le dan un aumento de sueldo, que la mayoría de las veces son solamente para compensar la pérdida de poder adquisitivo del salario. Sí, en esta vez creo que el aumento de sueldo va a ser menor a la pérdida del salario, ¿no? Porque... Claro, bueno, o sea, va a perder en realidad poder adquisitivo del salario, ¿no es cierto?, en valor real, ¿no es cierto?, de compra. Claro. Pero a usted le aumentan 260 pesos en algunas categorías y ya tiene que pasar de saltar de porcentaje a un porcentaje más alto. Hay en algunos tramos, que yo lo estuve mirando, que si usted recibe un aumento de sueldo de 800 pesos, usted salta 3 categorías en el porcentaje que tiene que pagar de impuesto a las ganancias. Entonces, esa tablita
que era de una época donde los sueldos eran menos de la cuarta parte en valor nominal que lo que es hoy, debe ser cambiada, si bien por supuesto que es atribución del Congreso, pero hay que hacerlo porque de lo contrario queda un parche muy mal hecho que va a molestar mucho y va a causar daño a los trabajadores porque está completamente desfasada esa escala. Después las deducciones especiales, que también sirven, bueno, tienen que ver con esto que hablábamos recién, y que irlas actualizando también hacia a un parche, digamos, mucho mejor hecho. Pero la parte más importante de estos parches, Mario, y que a la gente seguramente le va a hacer mucho sentido, es que no puede ser que cada vez que nos dan un aumento de sueldo que solamente para compensar parcialmente o totalmente la inflación, nos golpee el impuesto a las ganancias. Si es solamente inflación lo que estamos compensando, no estamos teniendo un sueldo más alto, solamente Seguro. estamos tratando de ir no al perder. ritmo de la inflación. Entonces, hay que darle movilidad. Movilidad significa que no tenemos más que estar discutiendo cada vez que se le ocurre a un gobierno que no quiere actualizar, como ocurrió antes, el mínimo no imponible, y resulta que tenemos que estar 3 años con un proceso inflacionario y sin tocar el mínimo no imponible o las estructuras. Lo que hay que hacer es darles movilidad. Una de las formas de darle movilidad, que es la que en particular yo estoy proponiendo, es como nosotros tenemos un ámbito democrático todos los años, que es el Consejo Nacional del Empleo y el Salario, donde se reúnen los trabajadores, el Estado, los empresarios, los patronales, todos para discutir el salario mínimo vital y móvil. Entonces de ahí surge un salario mínimo vital y móvil. Cada año que se actualiza eso, nosotros proponemos que las deducciones especiales, el mínimo no imponible, esté expresado en multiplicadores del salario mínimo vital y móvil. Entonces, si usted dice, mira, el mínimo no imponible son 6 salarios mínimos vitales y móviles, que por ejemplo sean 5.000 pesos, al año siguiente se actualiza el salario mínimo vital y móvil en ese ámbito democrático, por ejemplo pasa de 5.000 a 7.000 y automáticamente 7 por 5,35 se actualizaría el mínimo no imponible. Entonces Seguro. con eso nosotros tendríamos un parche, sería un parche porque no tendríamos una reforma integral todavía del sistema impositivo, pero tendríamos un parche bien hecho, Mario. Seguro, lo que pasa que está tan mal el sistema tributario, para que la gente lo entienda, que todos los días sacan resoluciones de AFIP o de ARBA a los efectos de paliar situaciones de sistemas, de compensaciones, de aplicativos. El mundo no funciona así, funciona de otra manera y lo hace más simple. Y los argentinos gastamos mucho en estructuras muy burocráticas que no conllevan el rendimiento que tendría que tener esa plata si la tuviera en planes sociales, en infraestructura, en otro montón de cosas, ¿no? Y otros temas sí, yo le quiero conceder acá al gobierno que recién comienza y haciendo los cambios. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ves al gobierno? Obviamente hace 100 días, hace muy poquito que está, pero ¿cómo lo ves proyectado vos al futuro para los meses que vienen? Yo creo que está pasando, el gobierno está entrando como si fuera un avión que viene en vuelo y que entra en un foco de tormenta, está entrando en la zona de mayor turbulencia ahora porque este aumento, digamos, no es solamente porque fueron los sindicalistas, tuvieron una reunión, sino que verdaderamente este mes de marzo que está por comenzar, Mario, es un mes que es muy crítico porque en este momento la gente que nos escucha y ustedes ahí en el piso, salvo, bueno, esos compañeros que son solteros y no tienen hijos que estaba escuchando, sí, como Rachel. Tienen que estar preocupados porque el mes que viene empiezan las clases y ya están todos pensando en los útiles escolares, que también han tenido, obviamente van a tener, como todos los años, van a tener un impacto. Por otro lado, las tarifas, Mario, van a estar empezando a llegar, si es que no han empezado a llegar ya, pero de pleno van a pegar los aumentos de la electricidad, por ejemplo, en el bolsillo de los trabajadores. Y bueno, y las paritarias que van a dar un paliativo, de lo contrario a la gente le iban a estar sacando de un bolsillo y sacando del otro. Hoy en día esto que se le devuelve a quienes quedan aliviados por el tema de impuestos a las ganancias,
en realidad le meten la plata en un bolsillo y del otro lado se la sacan por el lado de las tarifas y los aumentos de precios. Seguro. Quiere decir que este mes de marzo, yo decía, es la zona de turbulencia, porque yo creo que todos los análisis económicos los tenemos que focalizar únicamente en la gente. Otra cosa tecnocrática no sirve, y para la gente creo que es la que va a marcar el ritmo de los próximos meses del gobierno. Si este mes de marzo, con estas medidas, verdaderamente se logra atravesar el mes de marzo y empezar a plantear un segundo cuatrimestre donde se empiecen a equilibrar las variables económicas y la economía empiece a reaccionar, posiblemente, digamos, el gobierno tiene una mejor perspectiva. Yo quiero decir claramente que sin haber tenido, yo me he tocado responsabilizarme a lo largo de mi gestión en la provincia, de la recaudación provincial, que entiendo que es un pilar fuerte de la gestión provincial aún hoy. Después del tema de la gestión en particular del Grupo A, pero que ha quedado con casi 9.000 millones de pesos de disponibilidades financieras, más de 5.000 de ellos de alta liquidez, de manera que entiendo, digamos, que mis responsabilidades han estado restringidas a esos rubros. Pero después de haber dicho esto, quiero decir que obviamente, digamos, creo que nosotros no hemos podido, de quienes hemos formado parte o quienes estuvieron a cargo de la gestión anterior, no hemos podido, aunque no haya sido yo, pero no se ha podido resolver el tema de la inflación, no se ha podido resolver un tema que es muy crítico para la economía argentina, como es la disponibilidad de dólares, Mario, porque cuando no hay dólares no funciona bien la industria automotriz, no funciona bien el comercio exterior. Y vemos las peleas que se vienen generando entre Sturzenegger, Prat-Gay, o sea, son dos modelos de país distintos que obviamente se ven las consecuencias en el mercado, y la no intervención, sí intervención, generan las altas y bajas en el dólar, la fluctuación de estos días, ¿no? Claro, pero a la luz de esos dos problemas, la inflación y el dólar, necesitamos, me parece, darle una cuota de expectativa y de expectativa, digamos, positiva. Yo sostengo que nos toca ser críticos constructivos, críticos porque obviamente no formamos parte del gobierno, pero constructivos en el sentido de que lo que nos interesa es que los problemas se resuelvan. Seguro, hay que hacer que a Macri le vaya bien para que nos vaya bien a todos, eso es exacto, básico. Entonces buscando que al gobierno le vaya bien porque son la gente la que si no pierde, yo creo que nosotros tenemos que darle una cuota de expectativa, porque aún a las medidas que no sé si el gobierno no sabía explicarlas bien, o no sé si a mí me falta información, pero, por ejemplo, el tema de las retenciones mineras. El tema de las retenciones mineras, bueno, tal cual, una manera de verlo, sin ninguna duda, y que es así, porque yo impositivamente estudié la medida, y verdaderamente son casi 200 millones de dólares que las compañías mineras este año, 2016, no habrían embolsado, y que embolsan con la eliminación de retenciones. O sea, esto es así realmente y no hay nada que discutir en esto, pero hay otra cosa también que mirar, que es la siguiente. Hoy en día en el mundo la soja se pinchó, Mario, ya todo el tema del superprecio de la soja, como fue en la década pasada, no va a estar por los próximos meses tampoco. No va a estar. Por otro lado, estamos viendo que los precios de los commodities en general, el petróleo, si bien a la Argentina para algún balance de divisas del sector energético le puede servir coyunturalmente, pero verdaderamente que se desvaloricen las gigantescas reservas de gas y de petróleo de Argentina, obviamente estructuralmente no es una buena noticia. Ahora, el asunto es cómo compensa la Argentina, cómo puede intentar resolver flujos de divisas positivos para el país cuando hace 3 o 4 años que figura en la cola de las inversiones a nivel de Latinoamérica, de la poca entrada de dólares, teniendo en cuenta que Chile exporta 55 mil millones de dólares por año en minerales, y que se ha estudiado y determinado y establecido que la cordillera del lado argentino tiene la misma composición que el lado chileno, pero en el lado argentino están 2/3 de la cordillera de los Andes minera, mientras que de Chile 1/3. O sea, concretamente la Argentina tiene el doble de potencial minero que Chile, que exporta 55 mil millones, y la Argentina exporta 5 mil. Entonces, ¿para qué hacemos para motorizar esto? Porque si nosotros no tenemos los dólares de la soja, no tenemos los dólares de otras exportaciones de commodities, ni tampoco de petróleo, ni de gas, ¿de dónde sacamos los dólares? Entonces, yo creo que la actividad minera es una posibilidad, siempre que la sustentabilidad ambiental que se puede resolver, porque esto tiene que ver con la presencia del Estado y todo. Ahora, hay que tener presente que para una inversión minera
nosotros tenemos competencia, que son Chile, Perú y Bolivia. Seguro, que están más desarrollados que nosotros. ¿Cómo son los regímenes tributarios de ellos respecto a la minería? Le quiero contar a la gente, no sé por qué el gobierno no lo ha explicado, pero tienen que saber que los 50.000 millones de dólares esos que exporta Chile tienen que ver con un régimen de impositivo minero con una carga tributaria que es todavía sensiblemente más baja, digamos que yo diría es apreciablemente más baja, porque sí, ahora el gobierno, lo cierto es, para que la gente entienda, los países limítrofes tienen menos impuestos a la exportación minerales que nosotros. Claro. El gobierno no lo ha explicado. Yo entiendo porque tiene ausencia de conocimiento de medios de comunicación. No les interesan los medios de comunicación, no le prestan atención a eso. Ellos se dedican a trabajar y nosotros lo vemos acá, los funcionarios les cuesta salir claro. Y explicar, ¿no?, la realidad. Obviamente a nosotros no nos toca ser voceros del gobierno, rechazo ese lugar, pero lo que sí nos toca es hacer un análisis. Yo no entiendo por qué han dejado que quede como si la medida fuera solamente para que se enriquezcan las empresas mineras que ya están en Argentina. Yo estimo que habrá otro objetivo de política. Quiero creer que las políticas públicas tienen un objetivo más importante que favorecer a un sector concentrado. Yo creo que esto tiene que estar vinculado con el tema de que cuando vengan inversiones extranjeras, miren, Chile, Perú y Bolivia, no vean a la Argentina tan cara, porque si no, no van a venir las inversiones mineras. Vamos a seguir exportando pocos dólares, exportando poco, consiguiendo pocos dólares, y por lo tanto, ¿quiénes pierden? Porque miren, ¿dónde se conecta esto con los argentinos, Mario? Se conecta en que, por ejemplo, vamos a suponer un tema, la industria automotriz. La industria automotriz, con su gigantesco complejo de pymes y todo eso, está regulada al ritmo de la disponibilidad de dólares, y son empleos, creo que es una de las 3 principales fuentes de empleos directos e indirectos, o de las 2 principales de la Argentina. Entonces, muchos de los que nos escuchan, que trabajan en un taller mecánico, que están en el taller de un concesionario, que saben que hay autos a veces que están parados de 0 kilómetros casi, que vienen a hacer el service y no tienen el repuesto. Todas esas cosas que impactan en el empleo también, tienen que ver con la disponibilidad de dólares. Entonces, yo creo que por eso yo quiero darle, todavía el gobierno es muy nuevito. Seguro. Hay que darle la derecha, por lo menos hasta que pase mucho más tiempo. La gente necesita Macri le tiene que ir bien, y nosotros tenemos que ser instrumentos para tratar de que le vaya bien, ser, como decís ustedes de la oposición, ser críticos, pero tratar de que esto funcione mejor. Totalmente. Lo mismo puede pasar, Mario, con el tema de las retenciones agropecuarias. Por supuesto que puede haber un tema que tenga que ver con digamos, con una base política de los gobiernos, que esto es legítimo desde el punto de vista que todos los gobiernos del planeta, cuando ganan una elección, a sus bases políticas le cumplen, ¿no es cierto? Porque Seguro. Llegan al gobierno por eso, pero también es verdad que son los motores generadores de divisas de la Argentina. Entonces esperemos, Santiago, que a todos nos vaya bien, y que a Macri también, y que las retenciones, o sea, el hecho de las retenciones, que las haya liberado justo en un momento donde se cayeron los commodities internacionales, ¿no? Sí, y que la turbulencia, Mario, sea lo más ligera posible y dure lo menos posible, porque los que estamos, obviamente, ¿quiénes son los que están expuestos a la turbulencia? Es la gente. ¿Y la turbulencia cuál es? La turbulencia es el salario, es el empleo. Entonces esas son las cuestiones críticas, me parece que hay que mirar, ¿no? Bueno, Santiago, muchas gracias, siempre muy claro con tus conceptos, y te agradecemos de la Tecla en Vivo habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias, y le mando un gran saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Santiago Montoya, el ex recaudador de la provincia de Buenos Aires, expresidente del Grupo Vapro, y muy claro y concreto, por ahí muy técnico para que la gente lo entienda, pero bueno, a veces